inflación, recibo un impacto del peso, en este caso de mi propio cuerpo, que es el peso, y como este impacto es constante y repetitivo, la articulación no se alcanza a recuperar. Y el cuerpo, para defenderse, responde con inflamación. ¿Para qué? Para que pares. No, estamos transmitiendo. Y estoy preparando. Vamos a poner música. Despacito. Ahora sí. Vamos a verificar, como siempre, nuestra página. Ahí estamos transmitiendo, ya nos llegó la notificación. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva clase. Ahí sí. Hoy día ya en la tercera clave. Hoy día, tercer capítulo. Tercera clave para obtener energía vital. Miren cómo hemos avanzado de rápido. Voy a bajar un poco la cámara. Ahí sí, ajustando imagen. Súper bien. Tenemos ya a nuestros primeros conectados. ¿Cómo están todos? ¿A quién tenemos por acá? Andrea Naranjo. Bienvenida, Andrea, a esta nueva clase de las 7 claves para obtener energía vital. Mientras se siguen conectando y ya faltando solo un par de minutos para comenzar con esta nueva clase, les queremos recordar, y no se olviden de esto que es tan importante, tenemos casi preparada ya nuestra plataforma para el autotaller de chakras, donde tú pagas una membresía que va a costar $45, pero precio de preventa en este momento, $35 solamente. Con esa membresía, con ese pago, tú vas a tener acceso a un año completo a esta plataforma, donde vamos a subir distintos temas orientados y enfocados al trabajo personal a través de los 7 aspectos de los chakras. Ya hemos dicho y hemos contado que son infinitos temas. Esta plataforma de autoestudio va a durar años. Más o menos cada 2 semanas vamos a estar subiendo una clase nueva de distintos temas que van a ir enfocados al trabajo de estos 7 aspectos. Por ejemplo, la pareja en sus 7 aspectos, la salud física, el planeta, la numerología, órganos del cuerpo, meditación en cada uno de los chakras, en fin, temas profundos, infinitos, maravillosos para trabajar el propio crecimiento personal con una mirada, con un enfoque de ver la vida y a ti mismo a través de estos 7 aspectos. Así que va a estar hermoso. Muy poderosa información que estamos preparando ya para todos ustedes. Está casi lista y saliendo ya del horno. Seguimos dando la bienvenida a las personas que se van conectando. Bienvenidos a todos. Chivo también nos preguntan cómo están, cómo estuvo el fin de semana. Estuvo bastante bueno, bastante rápido también. Sí, personalmente se me pasó bastante rápido. Sí, estuvo muy bien. Gracias, Chivo, por preguntar. Tenemos también aquí a Pablo Tapia, nuestro fiel alumno. Bien, estamos entonces ya para dar inicio A este tercer capítulo. ¿De qué se trata el tercer capítulo, Darty? Este tercer capítulo, se trata de la tercera clave. La clave que tiene que ver con el ejercicio físico. En la clase número 1, en la clave número 1, hablamos sobre el alimento para el cuerpo. La importancia que tenía este alimento, el pH, la alcalinidad, la salud, la homeostasis, en fin. En el segundo capítulo hablamos de un tema también muy importante, que era la segunda clave,
el alimento para la mente. ¿Qué le estabas dando a tu mente, te acuerdas? ¿Qué tipo de lecturas? ¿Cómo te estabas informando con las noticias? ¿Cómo era ese alimento para tu mente? ¿Cómo era tu mente finalmente? Si era más bien positiva o negativa, si te dominaba a ti o tú la dominabas a ella como una herramienta que es. En fin. Y ahora ya pasamos a esta tercera clave que está relacionada con el ejercicio físico. Algo que a algunos por ahí les cuesta un poquitito entrar, pero es que es tremendamente importante para tener esta energía vital, ¿cierto? ¿Cómo está el tema de hoy, chicos? ¿Han ido cambiando? ¿Han ido cambiando hábitos? ¿Han ido fortaleciendo el ser? ¿Han ido poniendo en práctica estas claves? ¿Cambiaron su alimentación? ¿La forma de darle alimento a su mente? ¿Cómo ha estado la cosa por ahí? Y también en esta cuarentena, ¿cuántos habrán dejado de hacer ejercicio? ¿O cuántos habrán empezado a realizar ejercicio? También Como tomándolo como una oportunidad. es un tema tremendamente importante y relevante que compete al poder tener esta energía vital. Les queremos recordar que todo lo que estamos entregando acá, estos 7 aspectos, estas 7 claves, mejor dicho, para obtener energía vital, están orientadas hacia el despertar. Yo no puedo caminar hacia el despertar, yo no puedo despertar si no tengo energía, no puedo crecer si no tengo energía, si no tengo con qué. Por eso cada uno de estos capítulos que hemos visto sobre estas claves van apuntadas precisamente a eso. No se olviden de ese detalle que es tan importante. Bien, le damos la bienvenida a los que se siguen sumando: Daniela Mira, Bernardo, Alejandra. Y ya damos comienzo a esta tercera clase. Bienvenidos entonces, capítulo 3, 7 claves para obtener energía vital. En esta oportunidad, ejercicio físico. Y fíjate tú en esto que está interesante plantearlo. Primero decirte que naturalmente nuestros ancestros se ejercitaban. Si nos remontamos a miles de años atrás, todos nuestros ancestros se ejercitaban. Pero como hoy nada es natural, tenemos que hacer una rutina diaria. Como nos hemos alejado de lo natural, como seres humanos, ¿cierto? Hemos tenido que generar una rutina, siendo que el ejercicio físico siempre ha sido natural. Por eso digo ahí y menciono que nuestros ancestros se ejercitaban. ¿De qué manera se ejercitaban nuestros ancestros? Nuestros ancestros se ejercitaban ¿cómo? Primero, moviéndose de un lugar a otro. Cuando las tribus se movían, se asentaban en un lugar y después tenían que ir por el cambio de estación o lo que sea a otro lugar, se movían. Cortaban leña, nadaban en los ríos, escalaban cerros. ¿Qué más? Hacían fogatas, salían a cazar, es decir, había movimiento en sus vidas de manera natural, araban la tierra, tenían que ir a sembrar, pero después también tenían que ir a cosechar esas cosas, entonces había un movimiento constante. Las posturas físicas eran distintas, o sea, si nos remontamos bien atrás, no habían sillas, digámoslo así, comedores, sillones, camas. La gente dormía en cosas más duras. Ahí, incluso si nos vamos al tiempo de las cavernas, dormían en el suelo. No habían sillas, se sentaban en el suelo naturalmente. En fin, hay muchas cosas que han cambiado. Por eso, antes, al ser algo natural, estaba todo perfecto, estaba bien. Había esa energía, había esa fuerza. Hoy en día no la tenemos naturalmente, por lo tanto tenemos que gestar estas rutinas que nos llevan al ejercicio físico. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, siendo honestos, siendo
realistas, viendo lo que es, por supuesto que ya hoy jamás vamos a volver a eso natural que ocurría hace miles de años atrás. No vamos a volver a esa naturalidad, ya no hay vuelta atrás. Pero tenemos que en lo posible tratar de volver lo mayor y mejor que se pueda a lo natural. Entonces, si es necesario en nuestra vida diaria, tenemos que tener esta rutina. Ya que no nos movemos constantemente, debemos hacer nosotros esta rutina. Si nos vamos todavía más profundo y analizamos lo que sucede hoy en la civilización ha crecido en base al miedo. Y esto es otro tema más profundo, pero para que se entienda, la civilización ha crecido en base al miedo. Las casas las hicimos en base al miedo, para protegernos. La tecnología y cómo ha avanzado la hemos creado en base al miedo. La civilización es antimovimiento. Si te vas al ejemplo de tu vida diaria, no necesitas hacer nada para tener electricidad o tener luz. Solo basta con ir y apretar un interruptor y la luz se prende. Ni siquiera te tienes que parar para cambiar la televisión, porque tienes un control remoto donde tú mueves desde la cama. Cuando te movilizas de un lugar a otro, vas en auto. Es decir, estamos inmersos en una civilización antimovimiento. Es decir, antinatural. Lo natural es moverse. Antiguamente nuestros ancestros lo hacían. Pero como hoy día ya no vamos a volver a ese tiempo, a esa naturalidad, guerreramente tenemos que gestar estas rutinas que nos ayudan a volver a lo natural lo mejor posible. ¿Sí? Qué bien lo acaba de explicar Darty también, porque como dice esta diapositiva, es normal llegar a la vejez con poca movilidad. El problema, y problemas en el cuerpo, pero no es natural. ¿Qué quiere decir esto? Primero hay que entender la diferencia entre normal versus natural. Natural es todo lo que acaba de explicar Darte, que tiene que ver con los procesos naturales, incluido el cuerpo, Está relacionado a la naturaleza. relacionado completamente a la naturaleza. A diferencia de lo normal, que tiene que ver con las cosas que nosotros normalizamos como individuos. Por eso dice en esta diapositiva que es normal llegar a la vejez con poca movilidad y problemas en el cuerpo, pero no es natural. Por ejemplo, y en esta parte más didáctica, ¿cierto? Si nos fijamos en la imagen de esta señora, donde en su vejez tiene esta joroba, donde tienes problemas de movilidad para desplazarte de un lugar a otro, donde seguramente sufres algunos dolores, tienes problemas en el cuerpo, debido a que previamente no tuviste la movilidad en tu cuerpo necesaria para poder llegar a la vejez de una manera natural. Es decir, no tuviste la movilidad correcta, la movilidad funcional. O sea, podríamos decir que esta anciana que se ve en la imagen llegó a la vejez de una manera antinatural. Completamente. Y cuando te refieres a que previamente no tuvimos esa movilidad, ¿te refieres a un tiempo anterior en la vida? A lo que preceda toda la vejez en esta etapa de su vida. La persona en esta imagen, en su vejez, no tuvo la movilidad, por ejemplo, durante sus últimos 10 años, que le permitan llegar
a tener una correcta movilidad en su cuerpo en la vejez. Solo en los últimos 10 años y para atrás es importante moverse también. Por ejemplo, cuando estamos jóvenes todavía o cuando comenzamos a pasar a la adultez. Totalmente. ¿O es una etapa específica en la que uno se tiene que mover? En todas las etapas de tu vida. Eso es muy importante recalcarlo. Por ejemplo, ocurre, y en famosos casos, por ejemplo, donde personas de 90 años, de 80 años, logran hacer posturas de yoga que personas de 30 años no logran. Sí. Porque se han preparado, han tenido una movilidad durante todos los periodos de su vida. Constantemente han hecho han cultivado la movilidad de su cuerpo. Me hace acordarme de una noticia que vi por ahí hace un tiempo atrás, de una anciana de más o menos 90 años, 93 años creo que tenía, y ella se movilizaba todo el tiempo en bicicleta, de un lugar a otro, andaba kilómetros en bicicleta, y tú veías la imagen de esa anciana andando en bicicleta, y era ver a una persona joven pedaleando, o sea, su espalda erguida, moviendo muy bien la musculatura, no se le veía cansada para nada, o sea, con una vitalidad que ya se la quisieran algunos. De hecho, me hiciste acordar también, hay un récord Guinness. Un récord Guinness, o sea, la más capa de las capas, la más experta de las expertas, una señora de 94 o 90 años, bueno, no sé cuántos debe tener ahora, pero es la persona más longeva en tirarse en paracaídas. Wow. Tiene más de 3.600 saltos, así una cosa extraordinaria. Una persona de 90 y tantos años que continúa lanzándose en paracaidismo. Porque para lanzarse en paracaidismo, además hay que prepararse. Hay que acondicionar el cuerpo para poder lograr todo eso. Y esta señora lo sigue haciendo, le encanta, le fascina. No me imagino a la anciana de la foto anterior tirándose en paracaídas. Por supuesto que no. Y además que interesante lo que cuentas, porque de alguna forma también, independiente que uno vaya con un instructor cuando se tire en paracaídas y te ayuden a caer, digámoslo así, igual hay un impacto cuando uno cae. O sea, que ella se lanza sola. 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 O sea, imagínate la preparación, y a eso voy, al impacto cuando uno cae, porque igual hay un rebote, un impacto que el cuerpo tiene que recibir, y una persona de esa edad que llega deteriorada de manera antinatural, se puede quebrar, de hecho. Totalmente. Y esto es interesante también profundizarlo, porque hay cosas que están asociadas a la vejez como si fueran normales. Como dijo Niam, hay una diferencia entre normal y natural. Las personas que se quiebran las caderas es que es normal por la edad. Problemas de articulaciones, artritis, artrosis, es que es normal por la edad. O sea, claramente hay cosas que van sucediendo como desgaste por la edad. Una persona no va a ver igual a los 90 años que a los 40 o a los 35. O sea, la vista de alguna manera va a disminuir su capacidad o quizás un poquito la audición. Pero que una persona quede completamente ciega o completamente sorda o que se quiebre la cadera o que sea personas de alto riesgo porque puede quebrarse otra parte del cuerpo, ¿cierto? O que se va a debilitar, eso es netamente por el estilo de vida. O sea, la mayor cantidad, por ejemplo, de casos de osteoporosis se dan por poca movilidad y por mala alimentación, más que porque sea algo natural de cierta edad. Y eso igual es impactante darnos cuenta de cómo justamente nuestro estilo de vida merma o fortalece una etapa de la vida que es trascendente. O sea, ¿qué mejor que llegar totalmente fortalecido a la vejez? Esa es la pregunta correcta también, yo creo, de cómo queremos llegar a la vejez. ¿Qué estamos haciendo también para poder ejercitarnos y poder tener una vejez natural, no normal, natural? Y también a mí me lleva al cuestionamiento profundo de que comprendamos de una vez por todas qué es lo normal y qué es lo natural. Y entendamos que a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, a los ancianitos o a las personas más de adulta mayor,
con problemas de movilidad y ese tipo de cosas, es totalmente antinatura, no debería ser, pero es más que lo otro. Hay muchos más casos de este tipo de ancianidad que de ancianidades saludables, como los ejemplos que dimos nosotros, de la abuelita que anda en bicicleta, que se tiran paracaídas, de este abuelito también que vi una vez, creo que tenía 85 años y todavía era instructor de yoga. Y hacía las posturas perfectas, y sus alumnos con años de entrenamiento, jóvenes, vitales, se supone, no lograban llegar a ese nivel. Entonces, wow, qué importante y qué interesante también verlo desde esa mirada. Llega un comentario con respecto también a... Es casi un testimonio. Ale nos cuenta, yo a los 40 dejé de hacer ejercicio por mi trabajo y porque me sentía cansada y no he podido retomar más. Cambié de trabajo, ahora puedo y tengo tiempo, pero no lo he vuelto a hacer. Y eso me hace sentir mal, es como que no tengo voluntad. Tal vez 1 o 2 días y decaigo nuevamente. Bueno, querida Alejandra, ahí está justamente el tema de poner en práctica esta voluntad, ¿cierto? Que a veces nos da lata. Pero piénsalo de esta manera. Te da lata pararte a hacer ejercicio de repente, ¿cierto? Te da lata ser constante en el ejercicio. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿No te da más lata llegar así a la vejez? Por lo tanto, si vas a ocupar el miedo, porque el que a uno le dé lata es miedo, miedo al dolor, miedo así, miedo a hacer algo que me cuesta, que no quiero, miedo a salir de mi zona de confort, si vas a ocupar el miedo, ocúpalo a tu favor, que te dé más miedo quedarte como estás. Eso debería ser el suficiente motivador para ocupar la voluntad, porque cuando las cosas son claras, cuando las cosas son evidentes, ni siquiera la voluntad es necesaria. Así que cuando sea necesario, por supuesto, hay que poner toda la voluntad cuando el costo lo vale. Y en este caso creo que lo vale de sobra, ¿verdad? Déjame decir algo. Sí. Como dijimos también en capítulos anteriores, cada segundo es importante, porque un siglo está compuesto de muchos segundos, ¿cierto? Un mes son muchos segundos. Cada minuto es importante, entonces la pregunta que te hace darte, ¿qué costo quieres pagar finalmente? Es el momento de darse cuenta de que ya es tiempo de ponerse activo para poder conseguir una vejez natural. Y no solamente nos tenemos que mover por tener una buena vejez, esa es una de las tantas cosas que vamos a ver, de hecho, en esta clase, de las cuales son importantes enfocarnos hacia el ejercicio físico. Entender primero, y es la base, lo más importante, que acuérdense que todo esto va orientado hacia el crecimiento personal. Crecimiento personal quiere decir que yo comprendo esto, que yo comprendo que no es natural llegar a la vejez así, y hago algo al respecto. Pero al mismo tiempo entiendo que haciendo ejercicio físico voy a estar menos drenado, menos debilitado, voy a tener más energía para crecer, para ir hacia este despertar. Y vamos a hablar hartas cosas que tienen que ver con este tema, pero que no se nos olvide el foco principal. No le estamos mostrando cosas de, para no llegar a la vejez así, también, pero principalmente enfocarnos en que no hay ninguna posibilidad de despertar si no tienes con qué. Por eso, este mini curso se llama Las 7 claves para obtener energía vital, para poder gestar este crecimiento, para poder caminar hacia ese despertar. Entonces, y con respecto también a lo que decía Alejandra, para complementar lo último, a nivel físico, a nivel de nuestro cuerpo físico, pasan procesos y cosas naturales. Una de las cosas que sucede es que justamente más o menos alrededor de los 40 años comenzamos a perder masa muscular. Es decir, nos tenemos que poner más guerreros todavía, porque a lo mejor antes de esa edad estábamos un poquito más vitales y el cuerpo aguantaba un poco más.
podríamos apalearlo un poquitito más. Que en el fondo es apalearse a uno mismo porque uno es el cuerpo, ¿cierto? Pero fíjate que si tú vas con la vida, si tú vas con lo que es e incorporas que más o menos a la edad de 40 años el tono muscular baja, con mayor razón, sabes sabiamente que no puedes dejar de hacer ejercicio. Porque la musculatura es tremendamente importante como desarrollo humano. Y ya vamos a entender por qué. Vamos a llegar allá en unos segundos más. Bien. Acá hay otra parte importante que está relacionada con el ejercicio físico, con el movimiento. Hay una relación entre movimiento y aprendizaje, y esto es muy interesante. Ya sabemos también, y lo vamos a tocar en un punto, que el cuerpo y la mente son una misma cosa, ¿se acuerdan de eso? Son solamente dos extremos de una misma vara. Lo que le pasa a uno le afecta al otro y así viceversa. Ahora, ¿qué tiene que ver este movimiento con el aprendizaje? Por ejemplo, una de las cosas importantes, que al moverte vas a estimular tu sistema nervioso. Esto es muy importante, así como es importante, por ejemplo, dormir lo suficiente para no alterar tu sistema nervioso. El moverte, el movimiento, ayuda y estimula a tener un sistema nervioso saludable. ¿Cómo impacta esto el aprendizaje o qué tiene que ver? Es que cuando tienes un sistema nervioso saludable, puedes tener experiencias sensoriales que te ayuden a estar más lúcido. Con un sistema nervioso fuerte, fortalecido, estas experiencias que vienen a ti, que es la vida, ¿cierto? Que viene con distintos tipos de experiencias, tú logras experimentarlas como a través de tus 5 sentidos. Tú vives la vida y experimentas el mundo a través de los 5 sentidos. Por eso es una experiencia sensorial. Pero cuando tu sistema nervioso está debilitado, la experiencia de percepción sensorial baja tremendamente. Es decir, ni siquiera puedes captar todo lo que ocurre a tu alrededor. Baja tu atención a las cosas, baja tu nivel de respuesta. Cuando tu sistema nervioso está fortalecido y puedes vivir plenamente la vida a través de los 5 sentidos, te vuelves más lúcido. Ese es un primer paso o camino hacia despertar, la lucidez. También como bien dice Clara, lo que no se usa se atrofia. Totalmente así es. Como una máquina que si no se usa, se echa a perder. Hay que hacerle mantención a la máquina porque cuando está ahí tirada se comienza a oxidar y después nada funciona. Y continuando también con el movimiento y el aprendizaje, hay que entender que el movimiento favorece el aprendizaje. Ayuda a que tengas un entrenamiento motriz que activa la zona del cerebro del aprendizaje. Wow. Y además estimula la salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que favorezca el aprendizaje. Por ejemplo, cuando no te mueves, se hace tan difícil concentrarte. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Está comprobado, de hecho, científicamente a través de largos estudios, que el ser humano no puede pasar más de 2 horas quieto, o incluso cuando... O en la misma posición. O en la misma posición. O hay un déficit atencional después de ciertas diapositivas, después de ciertos minutos, pero no puede pasar tanto tiempo en la misma postura. ¿Cuánto tiempo pasa entonces sentado una persona
en una sala de clases. Uf, ¿Qué creen? hartas horas, o sea, si nos remontamos al colegio, uno está desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hoy día con esta cosa de la jornada extendida, claro, con recreos entre medios, pero no son lo suficiente, o sea, uno pasa muchas horas sentado ahí, o en la misma universidad, los alumnos pueden estar todo un día en una clase en la universidad, es intenso. O sea, si solo nos basamos en lo que acaba de decir, es aberrante lo que sucede en la educación. Y a través de eso, de que es, o que pasamos bastante tiempo en la misma postura, se hace tan difícil el aprendizaje, porque las células responden al movimiento, Y cuando uno está mucho rato sentado, no hay movimiento. tal cual. Si no estamos en movimiento, no estamos favoreciendo el aprendizaje. Ese es el enlace importante. Y eso además estimula la salud mental. Claramente está relacionado con la salud mental porque como las células responden al movimiento y tú en una sala de clases pasas horas sin moverte, no hay forma de estimular el aprendizaje. Por eso el aprendizaje se hace tan complicado. Tiene mucha razón y tiene mucho sentido lo que dices tú cuando, claro, efectivamente, si yo no me estoy moviendo, es muy difícil que me concentre. Podemos entender varias cosas con esto que estamos hablando y fíjate qué importante es la actividad física, el movimiento, el ejercicio. Aquí estamos hablando solamente de movimiento, o sea, ni siquiera estamos hablando de ejercicio físico como tal, como de ejercitarse y esas cosas. Sí, las hemos mencionado, pero aquí en este ejemplo que da Niam, efectivamente estamos hablando solo de la movilidad, o sea, para entender lo importante de la movilidad en el cuerpo y que hay funciones que dependen de la movilidad del cuerpo. ¿Están impactados ustedes allá en casa? A ver, por acá nos comparten algo, lo vamos a leer. Chiu dice, tengo pacientes de 70 y 80 y tantos años por problemas puntuales, pero muy enérgicos, bien paraditos, clever, incluso siguen trabajando con ganas de vivir. Siguen viajando, siguen independientes, autovalentes, motivados, cuidando nietos, etc. Entonces, es posible llegar bien a esas edades físicamente. Sin embargo, a lo largo del tiempo, cuando sus parejas están con una enfermedad crónica, por ejemplo, Parkinson o Alzheimer, ellos también decaen, como lo hemos conversado anteriormente. El aspecto emocional y mental influyen demasiado también en el aspecto físico, somos justamente el reflejo de ella. Así es, querida Chivo, porque, como acabamos de decir, el cuerpo y la mente son una sola cosa, nada más que extremos de una misma vara. Por eso es tan importante atender el aspecto emocional. Si mi aspecto emocional me va a llevar a dejar de preocuparme de mí o de hacer ejercicio, de fortalecerme, algo sucede. Ahora, ojo con esto que voy a decir, que a lo mejor va a sonar un poco raro, pero justamente hacer ejercicio físico es para que no suceda eso. Ese ejemplo que acaba de dar Chiu. Porque si yo, porque mi pareja tiene algún problema, decaigo, significa que estoy debilitado. Qué buen ejemplo. Porque significa que no estoy atendiendo los puntos que debo atender. Alimentación, alimento para la mente, ejercicio físico, etc. Es decir, ahí está el mejor ejemplo y el reflejo de que estoy debilitado. Tenga la edad que tenga. Porque, acuérdense el ejemplo que di del vaso. Nosotros como seres humanos necesitamos mantener este vaso lo más lleno de energía posible, pero esa energía se va porque estamos llenos de hoyos. ¿Cuáles son esos hoyos por los cuales se escapa la energía? Se drena la energía. Todo lo que estamos comentando. Alimentarse mal es un hoyo. Tú puedes ser impecable en todos los demás aspectos, pero si te alimentas muy mal, vas a tener un forado importante donde la energía se va a escapar. Por lo tanto, te vas a debilitar.
Y así, con todo. Cada una de estas cosas, de estas claves, se puede convertir o en algo para fortalecer o algo para drenarte. Si no atiendes el aspecto físico, te vas a drenar. Si no atiendes el aspecto mental, te vas a drenar. Si no atiendes el aspecto de la alimentación, te vas a drenar. Más todas las claves que faltan todavía por pasar. Por lo tanto, ahí está la paradoja. Esto mismo sirve para que no ocurra lo otro. Si atiendes cada uno de estos planos, tengas la edad que tengas, vas a ser fuerte. Vas a ser fuerza más que fuerte. Pero en todos los planos. En el plano emocional, en el plano físico, en el plano mental. En fin. Bueno, continuamos entonces. Gracias por compartir, querida Chivo. Y vamos a profundizar un poco más en ello, en esto del movimiento. Todavía ni siquiera entramos en el ejercicio. Sí. Y todo es movimiento. Esto quiere decir que todo es vibración. La naturaleza se mueve. El átomo, la célula y tus órganos están en constante movimiento. Y esto está ocurriendo en cada momento, aquí y ahora. En estos momentos, tu sangre se está moviendo a través de tu torrente sanguíneo, hay movimientos a través de tu respiración, tus pensamientos también son un movimiento. Y por ejemplo, para llevarlo hacia otro lado, pensemos en la Tierra. La Tierra en este momento se está trasladando, está en traslación y rotación, pero nosotros no lo percibimos. Nosotros estamos aquí sentados, pareciera que nada se está moviendo, pero al contrario, está en constante movimiento, por eso existe el día y la noche, las estaciones. En estos momentos todo está en constante movimiento. Las células se mueven, los átomos, los fluidos, como tú Todo. dijiste, la sangre, la linfa, todo está en movimiento. En este momento, dentro de ti y fuera de ti, está todo en movimiento. Pero uno ahí muy que no, nada está ocurriendo, pero todo está en constante movimiento. Y por otro lado, me hiciste acordar con el ejemplo del vaso de agua, de que en clases anteriores, lo hemos dicho previamente también, que nosotros, el ser humano, está compuesto de 70 más o menos, 70% de agua. ¿Y qué ocurre cuando un agua está estancada? Cuando no se mueve. Cuando no se mueve. ¿Se acuerdan? Por supuesto que comienza un proceso de putrefacción, se pudre el agua. Y si nosotros estamos compuestos de agua y no nos estamos moviendo, ¿qué está ocurriendo en ese momento? Oh, qué fuertes. Volvemos al mismo ejemplo que hemos dado en clases anteriores. Justamente, estamos compuestos por más del 70% de agua y ya sabemos que el agua cuando no se mueve se estanca y se pudre. Estás reflexionando, ¿cierto? Esta pausa la estamos haciendo para que tú reflexiones. O sea, ahí hay una clave, ya solo con eso, tremendamente importante. Si el agua tiene que estar siempre en constante movimiento, fluyendo, y tú estás compuesto por más del 70% de agua, qué importante es el movimiento, ¿no? Para complementar un poco el tema del movimiento y de que realmente todo se está moviendo, cuando uno hace ejercicio y termina de hacer ejercicio, por ejemplo, uno está haciendo pesas en el bíceps, termina de hacer ejercicio y se siente en el músculo una energía. Sí. Y eso es movimiento. Y un calorcito. Un calorcito. Cuando se tensa y se relaja el músculo, surge ese movimiento. La sangre se está moviendo. Wow, y qué increíble también verlo con ese ejemplo que acabas de dar, donde no puedo dejar afuera el que todo está conectado, porque tú hablas de ese movimiento de contracción y relajación que hace el músculo, es decir, hay una polaridad ahí, hay un yin yang, y todo es polar. ¿Se acuerdan de esa clase? Todo es polar. Wow. Se sigue conectando todo. Porque así es, esa es la realidad. Nada está separado, eso es una ilusión. Y llegamos ahora a
un entendimiento que les queremos traspasar es muy importante, y esto está relacionado con el ejercicio anaeróbico. El ejercicio anaeróbico es el que es recomendable, es el que más y mejor se recomienda cuando estamos hablando de salud, de vitalidad, de energía. Sin ir más lejos, entender que el ejercicio anaeróbico genera ATP. ATP significa adenosintrifosfato. Ahora, primero entendamos qué es un ejercicio anaeróbico. Conocemos quizás más el término de aeróbico. Ejercicio aeróbico es aquel ejercicio, para que se entienda de forma muy simple y no irnos a la parte biológica, es aquel ejercicio que te hace jadear. Por ejemplo, salir a trotar, salir a correr, hacer zumba, este tipo de ejercicio donde uno se cansa y queda jadeando. El ejercicio anaeróbico es todo lo contrario, es aquel ejercicio que no te deja jadeando, no necesita del oxígeno, ¿cierto? Para metabolizarse celularmente, no ocupa el oxígeno, no te deja jadeando, básicamente para que se entienda de manera simple, ¿ya? Ahora, la única forma de generar ATP, es decir, adenosintrifosfato, es con ejercicio anaeróbico, es decir, ejercicio muscular. Ejemplo, sentadillas, flexiones de brazo, quizás algunos de estos ejercicios con pesas pequeñas, no grandes pesos tampoco, ¿cierto? Pero donde trabajes muscularmente. Abdominales, etc. Estocadas, todo ese tipo de ejercicios que trabajan más muscularmente sin este desgaste de oxígeno. Ahora, el ATP, el adenosintrifosfato, es la principal fuente de energía de los seres vivos. La célula utiliza esta energía, este ATP, para realizar todas sus actividades. Es decir, la función celular depende en gran medida de este ATP. Y la forma de generar ATP, es decir, este tipo de energía, es con ejercicio anaeróbico. Eso te tiene que quedar muy, muy claro. Vamos también a sacar algunos mitos al respecto, vamos a seguir profundizando en esto, pero esto es muy relevante. El ejercicio recomendado es el anaeróbico. El ejercicio aeróbico, el que tiene más movimiento, el que te deja jadeando, la zumba, trotar, correr, etc., lo que hace es provocar un proceso de oxidación más rápido. Empieza a provocar también una suerte de, no una suerte de, sino que más bien genera radicales libres, que son nocivos para el organismo. El ejercicio aeróbico está relacionado con estresar al cuerpo de una manera inadecuada. Por lo tanto, por ejemplo, genera cortisol. Mira toda la información importante del ejercicio aeróbico. Por eso es importante entender que lo recomendable es el ejercicio anaeróbico. Por acá me preguntan en el chat sobre el yoga. El yoga es una muy, muy buena alternativa. Yo lo recomiendo al 200%. Nosotros acá hacemos yoga en casa, en familia, y es una experiencia exquisita. Ver y darse cuenta de cómo el yoga trabaja toda la musculatura del cuerpo, desde la puntita del pie a la puntita de la cabeza, trabaja toda la musculatura del cuerpo de manera completa y además de la forma correcta. Yo puedo escoger, por ejemplo, hacer ejercicios anaeróbicos en casa, como flexiones de brazos, sentadillas, tocadas, etc. Está perfecto, funciona. También podría trabajar desde el yoga, donde estoy trabajando toda la musculatura de mi cuerpo. Cualquiera de las dos alternativas, siempre, conscientemente, tiene que ser de menos a más. Escuchando tu cuerpo, conociendo tu cuerpo.
El cuerpo te avisa cuando ya no. Si te duele demasiado una postura, una articulación, un ejercicio, llega hasta un límite y para. También es importante darse el espacio de escuchar cómo está funcionando ese cuerpo en ese momento. Si hemos tenido una vida mayormente de sedentarismo, por supuesto que te va a costar más entrar al ejercicio. Y no hay ninguna necesidad de frustrarse. Es mejor, además, hacer una flexión de brazos bien hecha que hacer 10 mal hechas. Además que te puedes lesionar. Entonces, siempre de menos a más, no te compares con nadie. Si el vecino o el amigo o la pareja o quien esté cerca de ti hace mejor los ejercicios que tú, en el sentido de que avanza más, no importa. Tú siempre compárate contigo mismo. Es tu cuerpo con tu cuerpo. ¿Sí? Conociéndolo, sintiéndolo. Un día puedes hacer una flexión de brazos feliz, al otro día haces una de nuevo, al tercer día haces 2, y así vas aumentando. Va a llegar un momento que vas a poder hacer 20, pero conociéndote y poco a poco. Y otra cosa interesante que justo ocurre con el ejercicio anaeróbico y este complemento tremendo que es el yoga, es que solo necesitas de tu propio peso. No necesitas nada más. Es trabajar flexiones con tu propio peso, abdominales con tu propio peso. El yoga es lo mismo. El yoga también ayuda tremendamente, como dijo Darte recién, a trabajar y a movilizar la energía. Y no necesitas nada, simplemente las ganas y la disciplina de empezar a hacerlo. Sí, acá Chiu hace yoga, profesora de yoga, dentro de otras cosas, y nos cuenta, dice, tengo chicas yogis que le han dolido los músculos que no sabían que existían. Eso pasa y es parte del proceso de descubrir. ¿Se nos pasa acá en la casa? También nos pasa acá en la casa, es como, wow, me duele esto, ¿qué hay aquí? Entonces es un proceso de descubrimiento además muy importante. Y bueno, el verdadero yoga, ¿cierto? El verdadero es unión total. Se juntan las partes. Es unión total. No ese yoga que venden hoy día para estar bonito, para estar tonificado, para tener unos glúteos levantados o el abdomen marcado. Eso pasa como consecuencia, pero si yo hago yoga con ese fin, no estoy entendiendo nada, ¿cierto? Bien, continuamos entonces. Ya vamos entendiendo entonces que el ejercicio indicado, el correcto, es el ejercicio anaeróbico, es decir, muscular, que es el único que genera ATP, que es este tipo de energía que necesitamos para que la función celular pueda estar equilibrada. Y el ejercicio anaeróbico, además de generar ATP, construye músculo. En cambio, el ejercicio aeróbico, que Darty recién hacía la diferencia, destruye el músculo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú haces ejercicio muscular, me refiero a qué? A las pesas, a las flexiones de brazos, sentadillas, las estocadas, al yoga, por ejemplo, se genera una micro ruptura en el músculo. Luego, cuando te alimentas y el alimento es metabolizado, es decir, se convierte en estos nutrientes, parte de la energía de estos nutrientes va a ir directamente a la micro ruptura del músculo, de este músculo que se micro rompió. ¿Y para qué va a hacer esto? Para regenerar el tejido y construir este nuevo músculo. Y aquí viene una pregunta muy importante. Una pregunta para que le presten toda la atención. ¿Qué calidad de músculo están construyendo? Y aquí nos vamos a la clave número 1 del alimento para el cuerpo. La calidad de alimento que le das a tu cuerpo será la calidad de músculo que tendrás. Por lo tanto, y aquí esto es muy, 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 muy importante que
si quieren lo anotan. Si comes comida chatarra, entonces, ¿qué vas a obtener? Un músculo chatarra. Qué fuerte, ¿no? Pero así es. Este proceso que nos acaba de contar Niam, viéndolo así, como tú lo planteas, es fuerte, porque claro, cuando uno comienza a trabajar muscularmente, ya sea con yoga, con flexiones o lo que sea, lo que ocurre en el músculo, como sintetizándolo, como yéndonos adentro del músculo, es que ocurre una micro ruptura, una ruptura pequeña. Eso está perfecto, así debe ser. Imagínense que esta micro ruptura, por decirlo de alguna manera muy simple, fuera como un pequeño orificio. Cuando tú te alimentas y se provoca el metabolismo y eso se convierte en nutrientes, parte de esa energía de los nutrientes se va a rellenar este orificio. ¿Para qué? Para regenerar los tejidos y para generar un nuevo músculo. Pero esa calidad de músculo va a depender de la calidad de tu alimentación, po. El punto número 1 que ya previamente vimos. Clave número 1, alimento para el cuerpo. Otra vez todo Conectado. está unido, completamente unido. Entonces, es vital también acompañarse de esta buena alimentación y entender el proceso que ocurre cuando uno está haciendo ejercicio, cuando está haciendo ejercicio muscular, anaeróbico, que se provocan estas pequeñas micro rupturas. ¿Y qué ocurre con este proceso de las micro rupturas? ¿Cuáles son esos nutrientes que están regenerando nuestros tejidos? Que están creando estos nuevos músculos. ¿Ustedes qué tipo de músculos están creando? ¿Músculos chatarra? O músculos funcionales. ¿O músculos fuertes? Nos hace profundizar también todo esto. Con respecto al ejercicio anaeróbico, que es el correcto, el que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Decir algo que es importante. El ejercicio anaeróbico genera hormonas anabólicas. ¿Ustedes han escuchado que los deportistas toman anabólicos? ¿Les suena eso? Ok. Eso, o que necesiten alimentarse de estos anabólicos antinaturales, externos, que no genera el cuerpo naturalmente, es porque están haciendo algo incorrecto, simplemente. Es como el mito que dice que una persona vegana no puede ser deportista de alto rendimiento. Falso. Que no va a generar la musculatura necesaria, que tiene que comer proteínas, carne, no sé qué, huevo. Falso. Hay deportistas de alto rendimiento famosos que tienen récord Guinness, que son veganos. Hay físico-culturistas con premios internacionales que son veganos, se alimentan solo de vegetales, de frutas, de alimentos crudos y tienen una musculatura enorme. De hecho, la doble medallista de oro de Estados Unidos de los pasados Juegos Olímpicos, si no me equivoco, que tiene 42 años, es vegana. Wow. Y es tremenda. Bueno, me hiciste acordar de un documental que se llama Cambio Radical en Netflix. Se los recomendamos, por favor, véanlo. Tremendo, tremendo. Se trata sobre la alimentación consciente, vegana también, y deportistas de alto rendimiento, donde hacen distintos tipos de investigaciones científicas, no solo del desarrollo en el deporte, sino también hay ciclos de sueño, etcétera. Véanlo, que es tremendo porque desmitifica muchas cosas en base a la alimentación, y te das cuenta que una persona que se alimenta a través de nutrientes de primerísima calidad, como lo hablamos en el primer capítulo de la primera clave, puede totalmente volverse fuerza. O sea, esa es la fuerza. Así es fuerza. Qué bien lo dijiste. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo de estas personas que toman anabólicos, ¿cierto?
es porque no están haciendo lo debido, naturalmente. Las hormonas anabólicas, para que lo sepan, favorecen la microrruptura del músculo, esto que hablamos recién, que es lo que tiene que ocurrir. Favorecen esta microrruptura y su posterior nueva construcción. Esto se hace, no lo olviden, con ejercicio anaeróbico. El anaeróbico genera hormonas anabólicas. En cambio, el ejercicio aeróbico genera hormonas catabólicas, que es lo contrario. ¿Qué es lo que hacen las hormonas catabólicas? Hacen que el músculo pierda volumen, es decir, todo lo contrario. Otra razón importante por la cual hacer ejercicio anaeróbico. Necesitamos estas hormonas anabólicas, nos sirven, nos ayudan en esta construcción de este músculo potente, funcional, ¿cierto? Otro aspecto importantísimo es que el ejercicio anaeróbico es antiinflamatorio. Y a diferencia del aeróbico que genera más inflamación. Y para explicar esto vamos a poner un ejemplo. Una persona que solo se ha encargado de tener una actividad aeróbica, por ejemplo, al salir a trotar. Esta persona cuando sale a trotar impacta de tal manera su rodilla a través de cada paso que da, que genera una inflamación tanto de sus articulaciones, ligamentos, de los meniscos, tendones, por ejemplo, que produce esta inflamación, estos dolores. No hay un descanso en esta zona. Constantemente a través de cada pisada, durante todo el tiempo que trota, esta persona genera esta inflamación. A diferencia de lo anaeróbico, ¿cierto? Que lo que hace es que te prepara, previene la inflamación a través de un fortalecimiento de, en este caso, por ejemplo, del músculo de la pierna completa. Claro. Es decir, te prepara para que la rodilla reciba este impacto de tal manera que no la inflame. Es decir, el ejercicio anaeróbico primero fortalece la articulación. Por eso está correcto. En cambio, como dice Niam, cuando uno sale a trotar, ¿cierto? O a correr, sin antes tener esa preparación, lo que ocurre es que cada vez que tú vas dando estos como saltitos que da uno cuando va corriendo, hay impacto, por ejemplo, en la rodilla, impacto en la rodilla, impacto en la rodilla, impacto en la rodilla, sin parar, y eso hace que se provoque una inflamación en esa articulación. Es muy común que personas que salen a trotar, que hacen saltos, que juegan tenis o este tipo de ejercicio donde hay rebote, se dañen fácilmente las rodillas. Y ahí está la importancia de que llevemos este ejercicio anaeróbico como preparativo también. O sea, por donde lo miremos, el ejercicio anaeróbico es el correcto, el beneficioso. El ejercicio aeróbico tiende a generar inflamación. Y esto se da por un proceso, para ser más técnica, y acá le voy a dar crédito a mi hermosa hija Javiera, que es estudiante de kinesiología, que me lo explicó de manera más técnica. Esto que ocurre, este rebote, ¿cierto? Cuando uno corre, que impacta la rodilla, que la inflama, se explica de la siguiente manera. Todo este proceso se llama creep acumulativo. ¿Qué es lo que sucede acá? Que mi articulación recibe un impacto constante, ¿ya? Constante e intenso, de un peso, que en este caso sería el peso de mi cuerpo. Cuando mi rodilla, en este caso, por ejemplo, como articulación, recibe este impacto a cada rato de este peso, yo evito que esta articulación se alcance a recuperar. No le doy este espacio de recuperación porque el impacto es constante. Un saltito tras otro, uno tras otro, uno tras otro, golpe, 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 golpe en la rodilla. Entonces, en este proceso que se llama creep acumulativo, la articulación recibe un impacto constante de un peso donde no se alcanza a recuperar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cuerpo, en ayuda, es decir, te va a salvar de alguna manera, como siempre lo hace,
para defenderse responde inflamando la articulación o el lugar. ¿Y para qué hace eso? ¿Para qué genera esta inflamación? Para que pares, pues. El cuerpo inteligentemente genera esta inflamación para decirte para. La mejor manera en el fondo, de presentarse esta inflamación como aviso es el dolor. Este dolor que uno comienza a sentir en la rodilla, en este caso, si seguimos con el ejemplo de la rodilla. Así que eso. Gracias a la Javi por su técnica intervención por su en nuestro técnica. programa que les va a servir a todos ustedes. Por su técnica ahí que nos orientó sobre este creep acumulativo. Y acá tenemos un aspecto que es tremendamente importante y relevante, en que esto se va a dividir en dos. El descanso tiene que ver con dos aspectos distintos. Tenemos que aprender a generar descanso en el ejercicio. Tú tienes que escuchar a tu cuerpo. Por ejemplo, si vas a clases de yoga, no escuches al instructor 100%. Lo primero es escucharte a ti. Si el instructor dice, estiren más, respiren y estiren, y a ti te está doliendo demasiado, tú sabes que el cuerpo te está diciendo, no vayas. Y en ese sentido no hay que hacerle caso al instructor. ¿Puedo decir algo? Por favor. De hecho, el instructor en ese caso es tu cuerpo. Totalmente. A ese sí tienes que hacerle caso. Qué bien dicho, Miam. Así es. A ese sí que le tienes que hacer caso. Él es tu instructor. Tu cuerpo es tu instructor. Y esto lo digo porque a veces no es tan obvio. A mí me pasó una experiencia personal hace muchos años atrás, cuando yo estaba estudiando para ser instructora de yoga, que un profesor, desde su poco amorosidad, conciencia, me ocupó de ejemplo en una clase. Me hizo sentarme en 90 grados, espalda, piernas, y el típico ejercicio que te hacen ir hacia adelante y tocarte la punta de los pies. Yo no lo podía hacer. Estaba un poco más atrasada que el resto de la clase en eso. Entonces el profesor me sacó adelante, me hizo sentarme en esta postura y me dijo, respira, bota el aire, y cuando me hizo exhalar, agarró mi espalda y me empujó hacia adelante. Por supuesto que en ese momento, si mi pie estaba aquí y yo tenía que doblarme a tocar el pie, yo llegaba hasta aquí. Cuando él me empujó, logré rodear con mis manos mi pie. ¿Pero a costa de qué? De que tuve una lesión en un ligamento, en una articulación, que me costó 6 meses de recuperación con tratamiento intensivo, kinesiológico, máquinas, estimulación y un montón de cosas más. De hecho, me tuve que salir de esas clases, no pude terminar ese instructorado de yoga. Fue un precio muy caro, pero que me enseñó mucho. Me hizo darme cuenta que uno no puede permitir ese tipo de cosas. Por lo tanto, el descanso en este sentido es justamente, si estás en una rutina de ejercicio en tu casa, por ejemplo, y sientes algún desgaste de algún tipo, para un momento. Tienes que aprender a parar. Por eso los ejercicios están hechos con, ¿cómo se llaman estos? Se llaman series y repeticiones. Muy bien. E intervalos de descanso. Eso es lo que quería decir. Justamente están hechos con series y repeticiones donde hay un componente muy importante entre una repetición y otra. Y es el intervalo, como enseñamos, que es este pequeño descanso. ¿Para qué? Para que no te ocurra este creep acumulativo. Además, que tú le das, ¿cierto? Y como no paras, como no hay ese descanso necesario, desgastas la articulación, el ligamento, lo que sea. Tiene que haber este pequeño descanso. Y por otro lado, el descanso como equilibrio. O sea, no se trata de entender esto y ponerse a hacer ejercicio como loco todos los días de la semana, los 7 días de la semana. O sea, también tienes que tener, por ejemplo, un día de descanso donde no hagas nada y prácticamente estés acostado viendo un buen documental.
o unos buenos documentales. O sea, tenemos que aprender a equilibrar el ejercicio, la actividad física con este descanso que es tan necesario justamente para nuestro cuerpo. Oye, quedamos medio nublados Sí, de se repente. desenfocó. Se desenfocó. Ahí sí, ahí volvió. Este descanso que es tan necesario para tus músculos, para tus articulaciones, tus ligamentos, tus tendones. Tienes que amarte completamente. Acuérdate que tú eres el cuerpo. Tú no tienes un cuerpo. Tú eres el cuerpo. Tú eres el ligamento. Tú eres el músculo. Eres eso. Conecta con esa información. Conecta con eso. Y para ir finalizando este interesantísimo capítulo de ejercicio físico, los vamos a dejar con esta pregunta. Escríbanos en el chat, ¿cómo se relaciona la famosa frase mente sana en cuerpo sano? ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué relación existe entre la mente y el cuerpo? A ver, ¿qué nos pueden comentar ahí en el chat? Vamos a ir esperando que nos contesten con este pequeñito desfase que tenemos. ¿Cómo es que se relaciona esta famosa frase? Mente sana en cuerpo sano. Si ya dijimos que el cuerpo y la mente son una misma cosa, son solamente dos extremos de una misma vara, ¿cómo se va a relacionar? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué pasa entonces si yo hago ejercicio anaeróbico a nivel mental? Ejercicio anaeróbico a nivel mental. Si yo hago ejercicio anaeróbico, ¿qué pasa a nivel mental? Ah, ¿qué pasa a nivel mental? Wow, ¿qué pasa? Claro, si me muevo. ¿Qué pasa si trabajo mi musculatura? ¿Qué pasa si estoy activando mi cuerpo constantemente? O lo contrario, ¿qué pasa si no hago ejercicio, si no me muevo, si soy sedentario? ¿Qué pasará con mi mente? Si el único ejercicio que hago es cambiar la tele. Con el control remoto, por lo Claro. demás. Es como que casi solo se ejercita un dedo. Por acá, Claudia Bruna nos dice, somos uno, seres integrales, por supuesto. Ani dice, porque el cuerpo habla lo que la mente calla. Por un lado, claramente, hay un dicho que dice también, lo que no lloras por los ojos, lo vas a llorar por algún órgano. Y eso tiene que ver con nuestras construcciones mentales, porque cuando nosotros tenemos una emoción determinada, esa emoción la precede un pensamiento. Cuando tú tienes un pensamiento, ese pensamiento o tipo de pensamiento o mecanismo de pensamiento va a generar una emoción determinada. Si ese pensamiento es negativo, te va a generar una emoción negativa. ¿Se acuerdan? Alimento para la mente, clave 2. ¿Qué más nos comentan por acá? Cranti nos dice, alimentando conscientemente el cuerpo y a la mente con las claves dadas en Darte Escuela. Por supuesto hay que hacerlo, o sea, si no lo ponemos en práctica no sirve de nada, no hay real aprendizaje. Alejandra nos dice que tenemos que tener la voluntad, la fortaleza y el hábito para ponernos en movimiento. Está relacionado con eso, pero más bien nos referimos a que, por ejemplo, entender que si tú te mueves, si te ejercitas, tu química, tus hormonas van a generar tal o cual ambiente dentro de ti. Ejemplo de esto es que cuando yo hago ejercicio anaeróbico, estoy estimulando la producción de serotonina. Por ejemplo, la serotonina va a cambiar tu química cerebral, por lo tanto eso también impacta, porque como todo es movimiento, todo vibra, a la mente. Por supuesto, si tienes un cuerpo debilitado y tu mente y tu cuerpo son lo mismo, ¿cómo va a ser tu mente? Débil. Si tienes un cuerpo fortalecido, un cuerpo fuerte, ¿cómo va a estar tu mente?
fuerte, son lo mismo. Una cosa impacta a la otra y por eso es tan importante atender ambas. Uno no puede decir, entonces me voy con el cuerpo nomás, entonces así la mente sola va a cambiar. Tienes que darle alimento a la mente, tienes que estimular la inteligencia. Acuérdate lo que vimos en la clase anterior. Cada una de estas claves y puntos son tremendamente importantes. Y tal como comenta Ani y Clara, no solo serotonina, sino que también endorfinas. Sí. Y oye, Darty, con respecto a esto que acabas de decir, si no cultivamos el cuerpo, entonces la transformación no ocurre. No. Porque por más que yo trabaje con mi mente y le dé buen alimento a mi mente, si entiendo realmente que el cuerpo y la mente son lo mismo, tengo que cultivar mi cuerpo. Porque si no, el cuerpo va a empujar a la mente otra vez hacia esa debilidad. Está todo completamente unido. ¿Sí? Así que los dejamos con la tarea, motivados completamente a moverse. Muévanse y ojo, no es que no hagan ningún tipo de ejercicio aeróbico. Pueden hacer un poquito de zumba, salir a trotar, pueden bailar. Bailar es un ejercicio súper aeróbico. El ejercicio aeróbico ayuda en otras cosas, a la estimulación cardiovascular, en fin. Pero no puede ser lo primordial. Lo primordial siempre es el ejercicio anaeróbico. Ese ejercicio que no te deja jadeando, ese ejercicio que se trabaja solo muscularmente, donde prepara las articulaciones, los tendones, los ligamentos, por si tienes ganas de hacer un poquito de ejercicio aeróbico. Siempre hay un equilibrio, es como el alimento, clave 1, 80% de alimentos acidificantes versus, 80% de alimentos alcalinizantes, ahí sí, versus un 20% de alimentos acidificantes. No es que no comas nada acidificante, pero el porcentaje mayor tiene que estar en lo alcalino. Acá es lo mismo. Un enorme porcentaje de ejercicio anaeróbico versus un pequeño porcentaje de ejercicio aeróbico. Te recomiendo de todo corazón el yoga. Si no te gusta mucho alguna pesa pequeña o estocadas, flexiones de brazos, sentadillas, yoga es maravilloso. Pero lo que tú prefieras. Ahí el gusto del consumidor, como dicen. Y más vale hacer una sentadilla bien hecha que 20 mal hechas. Recordar siempre mantenernos sanos, es decir, evitar todo tipo de lesión. Y conciencia, conocerte, siempre de menos a más. No te puedes olvidar de eso. Tú eres tu propio instructor. Bueno, para ir finalizando, quisiera recordar un par de cosas. La primera es que en capítulos pasados nosotros estábamos transmitiendo lunes, miércoles y viernes. Ahora estamos transmitiendo lunes y miércoles. Pero ante ciertas cosas que nosotros estamos preparando como sorpresas para más adelante, vamos a solamente transmitir los días miércoles. Desde ahora en adelante, vamos a transmitir los miércoles a las 20 horas. Cada capítulo nuevo de todas las clases, de todas las claves para obtener energía vital que faltan, los miércoles. Estamos preparando un material muy interesante para todos ustedes, como por ejemplo, el que decía Darte al principio de este capítulo, que tiene que ver con un autotaller de chakras, muy, muy profundo. Va a ser un autotaller que va a durar años, que estamos preparándolo muy, 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 muy profundamente. Estamos viendo los últimos detalles ya, para que puedan ser parte de todo este conocimiento y de toda esta tecnología espiritual. Va a ser un autotaller de autoestudio que está muy interesante. Más adelante vamos a estar contándoles cuándo va a ser la fecha de lanzamiento, pero está ahí, ya está, estamos a pocos momentos ya de que eso surja. Justamente en este momento presente, donde nos vemos en la obligación de desde ahora comenzar a transmitir solamente los miércoles, una vez a la semana, es porque tenemos esta hermosa carga de trabajo, donde tenemos que ajustar muchos detalles justamente de todos estos temas que son infinitos de este autotaller. Insistimos en ello porque es la gran oportunidad para crecer, para volverte naturaleza, eso que eres, conectar con esta realidad, este ver
y alejarse de una vez por todas de la ilusión de que eres algo separado a esa naturaleza. Y esta ilusión que te hace, en lo práctico, en la vida cotidiana, chocar con la realidad una y otra vez. Por eso que estamos tan entusiasmados, estamos tan llenos de trabajo, pero tremendamente felices de poder dedicarnos a esto. Además de las otras cosas que estamos preparando, como este diplomado que vamos a hacer de salud, ¿cierto? De salud... ¿cómo se llamaba? La ciencia de La la salud. ciencia de la salud. Gracias, Mia. Este hermoso diplomado de la ciencia de la salud, donde vamos a trabajar profundamente con aspectos del ser humano y entender que lo que conocemos como salud y medicina, ya sea en el aspecto holístico o en el aspecto científico, estamos tremendamente cojos. Los dejo con esa inquietud. Así es que nada, darle las gracias una vez más. Antes Sí. de ¿Qué despedirnos faltó? todavía. Es que es muy importante eso, porque lo que estamos preparando, en cierta forma, es que desde Conectados de Casa, toda esta información que nosotros les estamos entregando, que ustedes tremendamente compartimos y ustedes también hacen llegar a otras personas etiquetando, ¿no es cierto?, puedan optar por tener este autotaller de chakras, que se vayan corriendo de aquí a este taller para que sigan estudiando, para que no sean simplemente estos videos, sino que profundicemos más en los temas. ¿Cuántos temas hemos dejado ahí sin poder profundizar para que en este taller de chakras podamos meternos de lleno en todo lo que es esa información? O sea, de aquí al tiro a taller de chakras, a este autotaller. ¿Sabías, por ejemplo, que cada uno de los chakras tiene una adicción relacionada? ¿Quieres saber toda esa información? Eso y muchísimo más, infinito, para ti y para que puedas utilizar este entendimiento, esta tecnología espiritual para tu propio crecimiento a través de estos 7 aspectos. Sí. Sí. Si quieren registrarse para que reciban las novedades, chakras.cl, ya pueden ingresar, se pueden registrar y cuando tengamos la fecha les vamos a hacer llegar la información. Taller de chakras en Facebook y en Instagram para que nos puedan seguir también. Sí. Este capítulo va a quedar, como en todos los otros, guardados en nuestro grupo Conectados desde Casa, para que quien quiera descargar el material lo pueda tener. Agradecemos compartir este video, agradecemos su presencia totalmente, y los que comiencen el ejercicio ya saben, anaeróbico. Y de menos a más. Un beso para todos, gracias por estar. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, un abrazo y un beso para ustedes.